Lo que elaboró el CIBER fue el resumen de la producción total de los cultivos que venimos elaborando estadísticas, que son trigo, lino, colza, maíz, sorgo, girasol, arroz y maíz. En esos 8 cultivos está el resumen de lo que fue la producción, el área sembrada, y lo que se ve en lo que es superficie sembrada, se detectó un incremento. Estábamos en 2.019.350 hectáreas en el ciclo 18-19 y en el ciclo 19-20 se incrementó a 2.135.400 hectáreas. El área agrícola, que es descontando el doble cultivo, también hubo un pequeño crecimiento del 7%. Estábamos en 1.567.150 hectáreas y la campaña cerró con 1.682.850 hectáreas. La producción sí experimentó una caída del 12%, cerró con 6.875.650 toneladas. El año pasado había sido una campaña muy buena, me refiero a la campaña 2018-2019, tuvimos 7.847.445 toneladas. Si bien el ciclo 19-20 tuvo algunos déficits hídricos, sobre todo para el maíz y la soja, se puede decir que a nivel general las toneladas que se han logrado son buenas a muy buenas. Que el factor clima incidió como esta campaña tradicional. Sí, obviamente hubo para lo que es maíz y soja una pérdida en algunos casos importante de rendimiento. No fue un déficit extremo, como ha habido, por ejemplo, en la campaña 2008-2009, pero sí un déficit hídrico en el verano que obviamente le restó al rendimiento potencial de los cultivos. Vos hablabas del maíz en puntual. Para la gruesa fue un año destacable para este cultivo por el incremento de hectáreas destinadas. Sí, el maíz viene experimentando, si uno mira los últimos 5 años, un crecimiento interesante en el área y en los últimos 2 o 3 años se ha ido generando un nuevo récord en el área sembrada y en algunos casos, como fue el año pasado y este año, en producción. Esto se asocia obviamente a que el maíz es un insumo que se relaciona a otras producciones como puede ser básicamente la avicultura. También tenemos la parte de porcinos y lo que es ganadería de tambos, pero eh, con una demanda que uno podría ubicarla en 1,8 millones de toneladas aproximadamente, en cifras redondas, el 80, el 85% de esa demanda está generado por la agricultura. Desde el CIBER, ¿han visto alguna proyección para la campaña que ya estamos atravesando? ¿Las toneladas y la producción va a asemejarse en esta nueva campaña? Bueno, para trigo estamos viendo un crecimiento que podría llegar a ser alrededor del 5%. Nosotros todos los años hacemos un chequeo con los colaboradores para ver en primer lugar cómo es la intención de siembra, cuando finaliza la siembra, si esa intención se concretó, y posteriormente, con imágenes satelitales, hacemos la clasificación para determinar el área del cultivo o de los cultivos a nivel de departamento y a nivel provincial, obviamente. A priori, con lo que estuvimos recibiendo la información de los colaboradores, se ve un incremento que podría ser del 5%. Estamos pensando en un área que podría ser de unas 460.000 hectáreas. Es un área importante, muy importante. Eh, y bueno, con respecto a las proyecciones de rendimiento, todavía es muy temprano, el cultivo está en etapa de macollaje. A priori lo que podríamos decir es que los cultivos antecesores de maíz y soja tuvieron en general rendimientos normales o por debajo de lo normales en algunos casos, y eso puede llegar a ser un factor, darle un plus de rendimiento al cultivo por algún tipo de nutriente que ha quedado en el suelo y no ha sido consumido por el maíz y la soja, por un lado. Por otro lado, es un invierno con una cantidad de heladas agronómicas y heladas meteorológicas interesantes. Se han registrado en algunos sitios donde tenemos centrales meteorológicas automáticas eh, en 2 ocasiones en el mes de julio, donde la temperatura fueron por debajo de 5 grados centígrados. Son heladas importantes
Y bueno, se ven correlaciones en datos eh, agronómicos entre el descenso de la temperatura, la cantidad de heladas y el rendimiento. En la base del CIBER se ven estos, que son positivos, es decir, se espera en base a estos dos indicadores un rendimiento que puede llegar a ser interesante. La limitante que se está observando ahora, y no deja de ser menor, es que sobre todo en el suroeste, que son departamentos muy agrícolas, como puede ser Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, las precipitaciones han sido escasas, no solo en la parte que estamos transitando del invierno, sino en parte del verano, y eso deja el perfil con una carga relativamente escasa, y si se manifiesta un pulso seco más en la primavera, puede impactar en el rendimiento potencial del trigo. Pero bueno, a priori la condición de los cultivos es buena, muy buena, así que por el momento se deberían esperar rendimientos por encima de la media. Hay que ver cómo termina jugando el tema de la humedad que te estoy comentando en esta región. Pablo, a poco ya de dar inicio a la siembra de maíz, ¿hay algunos indicadores que ya se están expresando en los próximos reportes? Sí, mira, en lo que es la pre-campaña, allá abril, mayo, hicimos algunas consultas a los semilleros y a los vendedores de insumos, y en general se veía un movimiento interesante en la venta de semillas. En las próximas semanas vamos a chequear nuevamente cómo terminó concretándose la cantidad de bolsas, para ver si el tema de la pandemia, estos disturbios económicos, o incluso el alza que ha tenido el sorgo en las últimas semanas, que es un competidor en hectáreas con el maíz, pudo haber afectado esa intención original que había. Pero a priori, con los datos que tenemos de hace semanas atrás, la intención era interesante, y como te repito, Entre Ríos tiene una demanda relativamente alta de maíz que hay que cubrir con la siembra. Si bien ya empezaste a dar algunos indicadores en cuanto a lo que es la condición del trigo, ¿qué está pasando con el resto de los cultivos de los cultivos de fina en la provincia? Bueno, en lo que es colza específicamente, los primeros lotes sembrados en el mes de abril, en la fecha óptima de siembra, están empezando la floración, las primeras flores, y es una fecha que se condice básicamente con un año normal. El año pasado hubo temperaturas altas que le aceleraron el ciclo, y después temperaturas bajas que le afectaron en el baneo, porque hubo daños por frío o casi por alguna helada tardía. Pero el comportamiento térmico de este año para las fechas de siembras correctas del cultivo le ha permitido un desarrollo interesante, y por ahora hay buenas expectativas de rendimiento. Al igual que para el caso del lino, aproximadamente el 50% se ha sembrado dentro de la fecha óptima. Para ubicarla aproximadamente sería entre mediados de mayo a mediados de junio. Se ve un incremento con respecto al año pasado. eh, Había mayor intención de siembra y se comprobó, se concretó, eh, debido al precio atractivo que tiene el lino. Y la condición en general, el 75% del área de lino está en una condición buena, y un 25% muy bueno. O sea, tendríamos aproximadamente un 90-95% del área del lino en una condición buena, muy buena, y hay algunos casos regulares por estos fríos importantes que han dañado el cultivo, y ha habido algún poco de pérdida de plantas y algunos inconvenientes en las siembras muy tardías, sobre todo por la escasez de precipitaciones. Pero en general el panorama de los cultivos de fina podríamos ubicarlo que están en una condición buena, muy buena.